La ámbula es un amuleto poderoso, pertenece a un cacique. A la ámbula le pedís un deseo y te lo concede, y a cambio te pide algo. Y solo se puede pedir un nuevo deseo cuando esa persona muere. ¿Qué pide? Soy Darío Mascambroni, director de Lo Deseado. La idea de hacer Lo Deseado surge cuando leo algunos cuentos que forman parte de la antología del cuento extraño, que es una recopilación de cuentos diversos que hace Rodolfo Walsh, o sea, no son escritos suyos, sino de autores diversos. Cuentos que comparten, digamos, como cierta extrañeza, que no necesariamente son cuentos de terror o de fantasía, pero que tienen algo corrido, digamos, de la realidad. Y particularmente 2 o 3 de esos cuentos me generaron algo indescriptible. Entonces empecé a pensar ahí en la idea de Lo Deseado, robando un poquito de acá, de un par de cuentos, digamos. Hay uno que es La Garra del Mono, que es un cuento muy famoso, sobre todo porque los Simpsons lo parodian en un capítulo. Y hay otro que se llama El Misántropo, que los recomiendo porque me gustan mucho. Entonces, eso fue en el 2020, plena pandemia, cuando estábamos como creyendo que no iba a durar tanto, ahí como full inspiración, escribiendo y haciendo un montón de cosas. Y en ese momento creí que era la película que tenía que hacer, como tercer peli, después de Primero de Enero y Mochila de Plomo. Por distintas cuestiones se postergó, y el año pasado, en el 2024, en medio de esta crisis total, no solamente del cine, sino general, fue un poco un impulso, una necesidad de decir, vamos a contar esta peli, y empecé a encontrarle algunas conexiones entre lo que cuenta la película en relación al deseo, a recuperar el tiempo perdido y bueno, y nosotros como cineastas. A mí me gusta pensar mucho como en el fenómeno cinematográfico, digamos, en qué es lo cinematográfico de una película. Por ahí hay algo de la trama que puede responder más a lo literario, por ahí hay algo más de, no sé, ciertos colores que responden a lo pictórico, bueno, la utilización de la música, como que el cine se abastece de otras artes, pero para mí hay algo, digamos, en esa intersección que se combina y crea lo cinematográfico que tiene que ser en algún punto distinto a todo. Y en eso depositaba yo un poco la confianza como para crear algo que se corra del hiperrealismo y que en algún punto es lo que me interesa que el espectador reciba al ver la peli, por lo menos en algunos momentos, y que tiene que ver con eso indescriptible que me pasaba a mí al leer los cuentos. O sea, creo que no responde tanto como al orden de lo racional, sino de lo sensorial. Y bueno, laburando con Nadir Medina en la foto, con Flor Web en el arte, en el vestuario, los colores, la textura, mucho del diseño de sonido de Manu Geri, creo yo que hay algo, o mejor dicho, espero yo que haya algo ahí que se haya conseguido. ¿Viste que el nido tapa la cámara? Por algo será. La naturaleza sabe. Es cruel, pero sabe. Sí, la naturaleza, para mí, digo, me gustan, pienso en películas que me conmueven sobre todo. Yo suelo repetir mucho como la palabra conmover porque me parece que es lo mejor que nos puede pasar frente a una obra de cualquier tipo. Y hay algo en la naturaleza que me parece que tiene justamente ese poder de conmover y que en algún punto a todos nos atraviesa más o menos en algún momento de la misma forma. Como que hay, me refiero a que es un fenómeno al que tenemos acceso todos, tipo una tormenta espectacular, que en 1 de enero hay una lluvia impresionante y me acuerdo que un montón me hacían como mención a eso y yo feliz de la vida por cómo la habíamos logrado capturar. Y a Lo Deseado la grabamos en el mismo lugar que 1 de enero. 1 de enero se grabó en pleno verano con un paisaje súper verde, un sol espectacular. Esa tormenta a la que hacía referencia también es como una tormenta de verano, y ahora grabamos Lo Deseado en pleno invierno, un invierno súper crudo. Hacía 40 años que no se congelaban los arroyos de la zona, el equipo obviamente un poco lo sufrió,
Pero bueno, digo, ahí está también lo cinematográfico, poder capturar como esa esencia y que el espectador cuando vea la peli pueda sentir un poquito lo que sienten los personajes. ¿Es verdad o es puro nombre lo del perdón? Eso depende de lo que te hayan hecho, nena. Hay cosas que no sanan con una piedrita nomás. Bueno, qué decir de Eva, sí. Es la actriz estrella no solo de Córdoba, a nivel nacional es de las mejores. Y yo creo que lo que la define a ella primero es la generosidad. Y no es un decir, o sea, ella cuando trabaja en un personaje es como que, bueno, lo da todo, se entrega, la confianza que tiene después de haber filmado tanto en directores que estamos, digamos, aprendiendo, equivocándonos mientras hacemos. Y en este caso el personaje de Elda, a mí también me interesaba que tenga cierta cosita indescifrable, como difícil de identificar, un poco mimetizándose con la naturaleza. Entonces cuando hablábamos del personaje al principio era como, bueno, ella acá va a hacer algo que descoloca, no sabemos qué, vamos a ir buscándolo. Y un poco fue así el proceso. A mí me gusta siempre decir que Dolina, con toda su grandeza, suele responder no sé a un montón de preguntas y eso lo define. En este caso voy a tratar de dar mi opinión, pero es súper complejo. O sea, es como hay muchas capas. Vos tenés a gente que a pesar de la crisis vas a ir filmando y vas a ir ocupando espacios exitosos y de alguna manera va a estar la narrativa de que el cine argentino sigue vivo, sigue más fuerte que nunca, pero detrás de eso se esconde un gran privilegio y muy por debajo están los que van a tener que dejar de trabajar de esto si el país sigue como está. Y tiene que ver también con la hiperproducción de audiovisual en general. Pero bueno, creo que películas se van a seguir haciendo. Lamentablemente, desde Córdoba y desde otras provincias tenemos muchas más desventajas que la gente que está queriendo producir en Capital. Creo que hay que saber elegir, digamos, las batallas, que el cine es otra cosa, que no es un bien de consumo, que lo que busca es algo diferente. En 3 años se producen en el mundo la cantidad de películas suficiente para que una persona vea una película por día a lo largo de 80 años. Entonces, si medimos todo en números, perdemos, digamos, esa batalla. Entonces, no sé, yo no me imagino mi vida sin el cine. Yo voy a seguir haciendo, aunque sea películas más pequeñas inclusive. Pero es súper complejo. O sea, yo lo veo, me gustaría ser más optimista, pero creo que en algún punto ser optimista es dejar de ver a un montón de gente que de verdad no está pudiendo.